¿Qué podía contar el can de su mundo playa? Todo lo que vieran sus ojos, imaginara su pensamiento, le contara a su padre, se lo quería narrar a ella entre juegos y juegos. Le habló de los bueyes Cheverano y Chegolondrina, que durante años habían recorrido con su amo tantas montañas bajo el sol o la lluvia sureños. Eran abnegados y casi se habían metamorfoseados como hombres. Cheverano tenía bigotes de hombre y le brillaban los ojos como el mismo sol, y Chegolondrina era grácil y taciturna con los ojos rasgados de una golondrina. Además, eran unos románticos empedernidos que gustaban de las mariposas posadas en sus lomos cuando subían los cerros cargando la carreta repleta de tejuelas. La sorprendió con la historia de los lobos marinos que una noche de juerga humana se dejaron llevar extasiados por la música, las luces y algarabía que provenían de un bar cercano a la playa y arrastrándose se aparecieron en las puertas de la cantina ante el asombro de todos los ebrios. ¿Qué querían entonces? El hombre del bosque que viviera en una cueva del cerro convertida en casa con enseres diversos y con piso de barro lustroso de tanto ser barrido. Había llegado allí siguiendo el curso de los ríos para encontrar pepitas de oro. Tenía la costumbre de acompañarse de algunos perros y usaba un bastón de luma para espantar sus fantasmas. Él, de su propia historia y de su especie, sabía lo que escuchara en boca de los humanos, y era que su madre lo había parido bajo el piso venteado de una casa del Cerro Mirador, en la que aún pasaba las noches acurrucándose en la tierra y olfateando con sus 200 millones de células caninas el calor maternal, buscando su tibio eco, la existencia de su eco. Cuántas cosas se confesaron y cómo disfrutaron de sus experiencias y visiones de mundo. El horizonte de cada uno se duplicó cada día. Era el comienzo del 5.º mes, y él la esperó como de costumbre, con su resto de jaiba en la mesita rocosa para agasajarla. A las 5 ella no vino. ¿Dónde se había ido sin avisarle? Trató entonces de agudizar sus orejas y percibir la presencia, el vuelo de Lucila, pero no había ningún sonido perceptible, ni un indicio de ella. Parecía que Pepón había perdido de pronto todas sus facultades auditivas y sus ojos le ardían de tanto mirar directo al sol. Se quedó dormido, extenuado. La noche la caminó ladrándole a la luna creciente y a las sombras que en ella se movían. Creía ver ladrones que se la llevaban amordazando con pañuelos, y cuando estos se desataban volaban como gaviotas saliendo de la luna para confundirse con las estrellas. Durante el día se había perdido montaña adentro, deambulando sin saber dónde, muchos kilómetros. ¿Dónde estaba buscando la huella de la gaviota que sus sueños o entre sueños la anunciaran? Ellas, las que escucharan las caracolas, habían llegado en una bandada y pasaron soplando fuertemente en su oído cuando él despertó ese día. ¿Se dirigían a la cordillera montañosa? No tuvo tiempo para desperezarse y se internó tierra adentro y luego montaña adentro, añorando que en esa bandada estuviera ella. Siempre que creyó verla en una y otra rama. Una vez estuvo tan cerca de Lucila, la vio posada en un árbol del húmedo bosque. Resaltaba su trompa anaranjada como hundida en lo frondoso, mientras su cuerpo casi flameaba. Se apresuró y cuando estuvo cerca, supo que su gaviota era una cala silvestre que el viento movía en forma acompasada. Pudo llorar de pena e impotencia, pero hasta ahora era un perro sin lágrimas. Quería darse fuerzas de flaqueza y perseverar. Tenía que marcar su territorio, mostrar quién era, cuál era su estirpe, su origen. Iba a hacerlo orinando en un árbol cuando 2 perros pérfidos le salieron al encuentro con grandes colmillos amenazantes y se le vinieron encima para morderlo sin clemencia alguna. Aquí somos nosotros los amos, este es nuestro territorio y los extranjeros no son bienvenidos. Vuelve a tu país de espuma. Como pudo, herido y maltrecho, escapó siguiendo un manantial. Cojeaba de una pata, tiritaba de susto y escuchaba cómo los árboles susurraban a su paso lastimeros. Pero se traspuso diciéndose a sí mismo cuánto amaba la vida y la naturaleza. Buscó hierbas. Unas las masticó lentamente y otras, en las que pudo restregarse, fueron una especie de emplasto para sus heridas. La caída del agua calmó sus nervios y refrescó sus pensamientos. Cuando escuchó la frase característica del ave que parecía preguntar siempre en lenguaje humano, ¿has visto a mi tío Agustín? Macarena, ¿lo ha visto mi tío Agustín? Supo que estaba cerca, muy cerca de su casa y también de su propia libertad.
Qué extraño, meditaba una vez más, entendiendo que en ocasiones también la libertad está en nuestro propio terruño y en lo que nos es conocido. ¡Pepón! ¡Pepón! ¡Peponcito! Le parecía oír una voz y unos silbidos humanos. Pero no era ya la estación de estío para tales caricias, sino el invierno, y ahora se daba cuenta que solo la lluvia, sus graznidos dándole en su pelaje y el viento silbaban. Un trueno le advirtió que posiblemente ella quiso escapar de este clima de infierno. ¿Pero por qué lo había abandonado sin decirle adiós o darle una promesa de retorno? ¿Acaso ella también iba a tener el mismo comportamiento de los humanos, que de la noche a la mañana hacían sus maletas y embalaban todo en el animal metálico, escapando sigilosamente para que él no los advirtiera? Por fin un estanque de agua en medio del bosque. Sí, podía reconocer el ruido de esa agua destinada a las casas de los veraneantes. Retornó a su misma playa. Al fin y al cabo era también el origen. Comenzó a correr por la arena mojada, volteando cada vez para descubrir si acaso se le escapaba una señal, una huella, un detalle. Daba vuelta a los ojos y confundía sus propios pasos con los de ella. Las olas iban y venían con gran vigor, pues la marea había subido, y quizás, pensó, le habían borrado deliberadamente la huella de su amada. Pero ¿cómo era posible que todas las cosas jugaran en su contra? Pues allí encontró la estampa delicada de la bella. Nunca antes había observado esa huella con la emoción de sus ojos engaviotados, y ya espesos de lágrimas reflejando un triángulo de estrellas en haz sobre la arena lavada de la playa. Su corazón latía presintiéndola cada vez más cerca. Lloraba. Se sentó en la roca para verla llegar. Desde allí el mar parecía que lo cubría todo, incluso el cielo. Pensó en Lucila y en sus alas majestuosas abrazando el horizonte, y quiso tener las propias para emprender el rumbo más allá de lo que sus ojos podían contemplar y que las caracolas mensajeras le anunciaran. El sol le entibió la piel y en sus ensueños apareció de pronto la grácil gaviota con sus ojos almendrados que le guiñaban miles de pensamientos y mundos odisianos no vistos. Pero esta vez ella no venía sola. ¿Estaba soñando? ¿O era el mismo sol que le perturbaba sus pensamientos, como cuando en sus pesadillas no sabía dónde había enterrado sus sabrosos huesos? Porque de pronto comenzó a sentir que también llovían lágrimas saladas del cielo, que casi refulgían, y entonces, en su propia perturbación, buscó una respuesta. Se la sacudió como un paraguas y monologó para encontrar la cordura. No es más que la garúa que hoy se insinúa como chispas de ola. Qué obsesivo en mis ideas me he puesto últimamente. Pero la lluvia seguía persistiendo y se hacía más espesa. Entonces era como una neblina lechosa que le iba entrando en los ojos, una cortina soplando en la brisa. ¡Oh, qué pasa! De pronto estaban allí muchas de sus gaviotas de correrías y habían hecho una corona de sí mismas, rodeándolo por sobre su cabeza. Él abrió sus siempre enrojecidos ojos, pero no pudo emitir alaridos, porque su corazón era presa de una especie de escalofrío y de emoción prístina que fue haciéndose cada vez más concreta, hasta que al dar una manotada al aire, pareció disiparse la niebla y logró divisar a las amigas de Lucila, esas que escuchara un día en sus encaracolados oídos. ¿Pero qué hacían? Se enfilaban en sus costados como alas en triángulos. ¿Y Lucila? ¿Lucila dónde estaba ella? Cerró nuevamente los ojos para soñarla, tanto que le dolieron de esfuerzo. Y cuando los abrió, la neblina se había abierto como un paso nuevo, pero diáfano trazo blanco que pintó a la bella Lucila, quien lo saludó sin emitir sonidos más que los de la dulzura de sus ojos rasgados y la tibieza de su brillantez. Pepón sintió que su cuerpo era como una nube musical, liviana y algodonosa, elevándose igual que las pompillas en las olas. Solo podía sentir que estallaban lucecitas que al tiempo eran sabrosas como dulces galletas. Tenía todos los sentidos exacerbados y su pelaje era una suave lana. Las gaviotas amigas le susurraron a coro: «Te estamos dibujando alas para volar. No solo vas a contemplar tu prado dorado desde las alturas, sino que vamos a desatar juntos la madeja de tus sueños y planearemos más allá del mar. Hemos escuchado tus romances y visto cómo sabes soñar y también arremeter contra los obstáculos. Lucila, que es nuestra hermana poetisa de la luz, nos ha mostrado las caracolas que cayeron de tus orejas un día sin que te percataras. Ella las guardó como un tesoro y al contemplarlas
Pudimos oír tus historias y acercarnos a la belleza de tu propio paisaje. Hay un poeta en ti que no sabe de fronteras animales o humanas. Por eso quisimos acompañarla hasta tu playa y saber si era el mismo can que nos hizo sudar y sedientas beber el agua del mar para luego llorar sus lágrimas de esfuerzo y sal. Lucila, que lo observaba con admiración, vino hacia él y para su sorpresa se acomodó en su pecho y le dijo: desde aquí anidaré en tu corazón y te enseñaré a volar, pero tú tienes que ser independiente y decidir las rutas de tu fantasía. Vamos a mariscar y alimentar el alma de colores. Hoy la carrera la comienzas tú, graznó ella. Pepón no supo más que dejarse llevar y ladrar de felicidad. O quizás graznar. ¿Quién sabe? Eso sí, se elevó y su larga cola negra iba zigzagueando entre las nubes. ¿Un remolino de viento o un cometa en el cielo? Me encanta. Saludemos a Giovanna, la heredera de la narrativa de la familia.